Bueno, son las 7 de la mañana con 29 minutos, tiempo del centro, estamos en vivo y de nueva cuenta la mesa del matutino para hablar de la movilidad en el Gran Valle de México, algo que tiene que ver con absolutamente todos los que vivimos, trabajamos y hacemos vida en esta que es una de las grandes metrópolis del mundo. Así que por ello estoy muy honrado de contar con la presencia de mi compañero Alfredo Albita, quien es director editorial de Capital, Estado de México, para moderar esta mesa. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, Tecnológico, Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias, gracias por la invitación. Francisco Luis Quintero, subsecretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en estar con ustedes. Además con una amplia trayectoria, ya lo estábamos platicando. Y Miguel Guzmán Negrete, director de Seguridad Vial de CESBI. Así es, muchas gracias por la invitación. Todos ellos especialistas en lo que es movilidad. Y de entrada, podemos entrarle de una vez con el tema de movilidad en el sentido de que no se capta totalmente el sentido de lo que es movilidad. Nos vamos directamente al transporte. Pensamos de inmediato en el transporte, ¿no? Y dejamos fuera otras áreas. Sí, yo creo que siempre estamos con esa idea de que es solamente el automóvil, cómo nos movemos en coche, en transporte, etcétera, pero hablábamos hace un momento que tiene que ver con temas de seguridad también, ¿no? A veces pensamos, al menos desde mi punto personal, pensamos transporte público igual a asaltos, peligro, robos, y la verdad es que tendríamos que cambiar ese paradigma para que la gente pues también nos apoyara en este tema de la movilidad y que fuera más eficiente, ¿no? Claro, subsecretario. Sí, sin duda que la movilidad es un aspecto muy importante, es un derecho humano a podernos trasladar con seguridad, con certeza de que vamos a llegar a nuestro destino, y para eso tendremos que usar más allá de la caminata, que también es parte de la movilidad. Que también es movilidad. Claro. ¿No? De hecho, la gran parte de los trayectos se hacen caminando. Pero también podríamos usar la bicicleta, el transporte público y en última instancia el auto particular, ¿no? Miguel. Sí, la movilidad tiene que ser eficiente y tiene que ser eficiente económica, técnica y humanamente. No solamente verlo desde el punto de vista de ahorro de espacio o de dinero, también el ahorro en salud propiamente de cada una de las personas. Desafortunadamente, México ocupa el 7º lugar de muertes por accidentes de tránsito. Todos nos movemos como peatones, ciclistas, en un automóvil, en un transporte público. Y todos debemos de saber cómo movernos. Desafortunadamente, hay más de 16,000 personas que mueren al año en nuestro país porque no sabemos movernos. Y cerca del 50% es por movernos caminando. Fíjate qué dato, y fíjate que yo creo que Miguel acaba de decir algo fundamental. Esto es un asunto de todos, ¿no? Porque en la realidad a la gente las estadísticas creo que no les interesan mucho, ¿no? Vaya, alguien que vive en Ecatepec y que tiene que ir hasta la Ciudad de México y tiene que utilizar el metro, los camiones, la México-Pachuca, llegar a Indios Verdes, la gente que vive en la zona oriente, o la gente que vive en el Valle de Toluca y que ahora tiene que utilizar estos camiones, toda la carretera para llegar a la zona poniente, zona centro de la ciudad, que cada vez hay más. Y generalmente los usuarios o la gente en las grandes urbes le avienta toda la bolita al gobierno, ¿no? No me pone las calles, no regula los camiones, no hay señalamientos, pero también hay un asunto de educación como sociedad que creo que falta. Este es no sé cómo lo ves tú, Alfredo, 50%, por supuesto, quien regula, que es la autoridad, pero también el 50% que esa regulación se aplique todos los días. Desde no esperar el amarillo para entonces acelerarle, o si veo que no vienen coches y está el verde, la gente sale corriendo disparada o no utiliza los puentes. Eso también es movilidad, Miguel. Desde luego. Y yo difiero aquí un poco. No es responsabilidad de todos. Porque cuando le das la responsabilidad a todos, es responsabilidad de nadie. Claro. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Efectivamente, hace falta mucha cultura, mucha educación, que sí debemos de estar trabajando desde los niveles básicos de educación. Sin embargo, también hay sentido común. Y también que es el menos común de los sentidos. A veces es menos el común. Pero también hace falta trabajar en el análisis de riesgo, en la detección de los riesgos, desde que vamos a la escuela caminando hasta que vamos en un automóvil o en un transporte público. Es fundamental que conozcamos precisamente cuáles son los riesgos, cómo detectar, mejor dicho, los riesgos y cómo evitarlos. Alfredo. Yo me iba un poquito hacia justamente las responsabilidades. Nos quejamos mucho del transporte, de que el gobierno no los pone en orden, pero también nosotros nos paramos a la mitad de la esquina y le decimos al camión que ahí queremos que nos que bajen la parada donde yo quiera. Exactamente, ¿no? Sí, por supuesto. Y si vamos con familia, mucho más. Sí, la verdad es que todos tenemos una parte de responsabilidad y todos tenemos algo que hacer y cómo mejorar
Sin duda que hay una responsabilidad de la parte gubernamental. Cualquier gobierno quiere que sus ciudadanos, que sus habitantes tengan una buena movilidad, pero también no todo se resuelve con reglamentos y con leyes o aplicando la ley o tal. Hay muchas cosas que tienen que ver como usuarios, como peatones, como el mismo usuario del servicio de transporte público. Como bien decías, yo quiero que el autobús me pare donde voy, donde yo digo, y que me recoja donde yo digo, pero no quiero que pase enfrente de mi casa. Sí, claro. Entonces siempre tenemos ese tipo de actitudes encontradas, pero también como peatón nos cruzamos a media calle en lugar de cruzarnos en las esquinas, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar todos como sociedad. Como decía hace un momento Miguel, es responsabilidad de todos, pero en realidad es más bien es responsabilidad de cada uno en la parte que nos toca, porque todos somos peatones. Cuando nos bajamos del auto, nos bajamos del autobús o del metro o del sistema de transporte que utilicemos, todos somos peatones. Y como tal tenemos que respetar las reglas también como peatones. Fíjate que, perdón Guillermo, hay coincidencias en leyes, sobre todo de movilidad, en la del Estado de México, en la hoy Ciudad de México también, y otros estados periféricos. Dicen que la ciudadanía debemos de proponerles a las autoridades lo que debemos de hacer. Pero Mónica, ¿lo hacemos realmente? Yo creo que está bien difícil ese tema. Muchas veces pues nos hacen creer que nos escuchan, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. O sea, tal vez lo que se promueve en los medios, en los medios impresos, televisivos, pues sí nos da esa idea de que la gente da su opinión, que nos preguntan qué necesitamos, pero en realidad pues creo que se acaba haciendo lo que ya se tiene decidido incluso desde antes, ¿no? Y me parece que sí es importante incluir a la población en este tipo de cuestiones, ¿no? Como decimos, todos somos usuarios, todos debemos asumir esa responsabilidad que tenemos en el papel que sea, ¿no? Si soy motociclista el día de hoy, pues usar mi casco, no ir dentro de los... Hijos, que invadiendo los carriles. Son unos auténticos, digo, no todos no podemos conocer, pero son unos kamikazes, ¿no? O sea, no hay un respeto al reglamento. A mí me gustaría en este asunto de gobierno, sociedad, consultas, poner el ejemplo del Metrobús en la Ciudad de México, en Avenida Reforma, que desde el origen del proyecto fue polémico, fue cuestionado, retrasado, es un caos. La realidad es que mucha gente dice, sí me ha servido, los trayectos son más cortos, etc., los tiempos, pero la realidad es quienes conocen Avenida Reforma ya todos los días la toman, es un verdadero, auténtico caos el Metrobús en Avenida Reforma, y decían los vecinos, ¿no? Los vecinos de las Lomas Reforma los dijeron, por aquí no queremos el transporte porque va a demeritar en el status quo de nuestras propiedades, ¿no? Y dices, bueno, entonces hay una ciudad para unos y hay una ciudad para otros, cuando todos vivimos en la misma ciudad. Por ejemplo, pongo como ejemplo el Metrobús. Las consultas, las políticas, los programas, si hacen falta, ya está rebasado el tema de la movilidad. Es decir, esto es una acción urgente porque la gente cada vez está haciendo más concentrado el Valle de México, cada vez más gente de la República se viene al Valle de México y esto ya se desbordó. ¿Qué pasa que desde un proyecto tan costoso, por ejemplo el Metrobús, no se tenga la capacidad, Miguel, tú que sabes de esto, de hacerlo bien? Porque aparte cuesta mucho dinero, nos cuesta. Lo que es un hecho es que sí hay que invertir en transporte público, sí hay que invertir en que sea un transporte donde se muevan más personas por menos metros cuadrados. En lugar de hacer 2, 3, 4 y 5 pisos para más automóviles. Exactamente, entonces eso sí es una realidad. Pero también es una realidad que en ocasiones lo que piensa la sociedad con lo que piensa el político, hay una gran brecha en ese sentido y muchas veces precisamente no se alcanza a escuchar precisamente o la voz de la ciudadanía o las necesidades específicas de los diversos grupos de la sociedad. Hablas de Reforma, pero pues yo creo que en Reforma está como más controlado todo el tema de la movilidad. A lo que voy, si en Reforma sucedió eso, que es la avenida más importante del país, pues imagínate, la zona oriente, por ejemplo, el Valle de México, ¿no? Ahí todo el tema de los mototaxis. Fíjate, y de los mototaxis estaba viendo que se hacen más viajes en el Valle de México en mototaxi que en Uber o en el tren suburbano. O sea, aproximadamente 274,166 viajes en mototaxi, lo que representa evidentemente 19 veces más generación de dióxido de carbono. Es decir, más contaminación. No se está resolviendo el tema de la movilidad. Se resuelve a medias, o con un gran riesgo y con un gran costo. Costo en vidas, costo en tema ambiental.
O sea, sí se resuelve a medias, pero sí es un tema un poco de regulación, pero también un poco de trabajar precisamente para que haya mejores corredores que puedan distribuir todas esas personas a los corredores principales, ¿no? Sí hay que hacer todavía, no sé si estudios, pero sí plantear diversas rutas de transporte público. ¿No? Exacto, pero de transporte público que puedan acercar a las personas a los centros de trabajo. Oye, pero además resuelves un problema con ilegalidad. Porque lo de los mototaxis es una bronca tremendísima que no surge de la autoridad, surge por la necesidad quizá. Claro, lugares donde la ilegalidad, no llega transporte público. Pero en este totalmente caso, subsecretario, ¿qué se está haciendo al respecto? Bien, nosotros lo que estamos haciendo es la promoción del uso de bicicletas en sustitución de los mototaxis. No está contemplado en la ley de movilidad, son ilegales por el riesgo que representa y la contaminación que producen. El tema de la movilidad en los tramos o segmentos cortos se puede cubrir muy fácilmente con los bicitaxis o ecotaxis, en donde incluso muchas veces son en los barrios donde las calles son estrechas. Muy angostas. Son angostas o en las zonas de mercados o en ciertos lugares en donde resulta conveniente tener un vehículo de esas características y no al tener un vehículo con alta velocidad. En muchos casos utilizan nada más una calandria con un gancho que en cualquier momento se puede volcar. Sí, genera una tragedia. Si normalmente es riesgoso usar una motocicleta, cuando vas como usuario en un vehículo como estos, no tienes ninguna defensa en caso de una volcadura o de brincar un tope, sales volando, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros estamos optando por promover el uso de las bicicletas, que además sustentable, más efectiva y por supuesto más barata, ¿no? Porque se hacen grandes proyectos con muchísimo dinero y después dice, no sirvió. Y la gente la percepción de la gente es que se sigue moviendo mal, ¿no? Y eso genera productividad, estado de ánimo, etc, etc, etc. ¿Qué se está haciendo, qué se tiene planeado en el Estado de México para el tema específicamente de movilidad a corto, mediano y largo plazo? Sí, bueno, lo primero que debemos hacer es ordenar el transporte. Hay zonas en donde quien tiene la rectoría son los ilegales, como estos casos que estamos platicando. Sí, porque ahorita. aparte son grupos de control. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando esquemas en donde los que ya tienen algún derecho puedan continuar prestando el servicio. Nos encontramos con que el 40 y tantos % de los vehículos que están prestando el servicio tienen concesiones vencidas. Entonces lo primero que hicimos fue... O sea, casi la mitad. Sí, darles la posibilidad de regularizarse y para eso abrimos un periodo que va de ahora al 30 de junio en donde y les empezamos a establecer plazos para que los que no tienen placas, pero tienen una concesión vencida, puedan emplacar esos vehículos y de esa manera comenzar con saber quiénes son los que están prestando el servicio, para ir conociendo a quiénes vamos a... Sí, regularizarlos y al mismo tiempo tenerlos controlados, ¿no? El tema es que están operando, están circulando y lo que queremos también es con esto disminuir la incertidumbre de quién me está prestando el servicio. Con esto también se combate la irregularidad desde el punto de vista de la seguridad pública. Así es. Porque ya cuando yo identifico quién está prestando el servicio tengo mayor certeza o posibilidad de identificar quién está cometiendo los delitos. Y de alguna responsabilidad en dado caso. En dado caso. En este momento hay muchos vehículos que están circulando sin placas, eso es algo que se debe reconocer. Y también la invitación a los usuarios a que si ven este tipo de vehículos, no los usen. Prefieran los vehículos que tienen... Oferta-demanda, ¿no? Sí. Entonces, también por eso es que prestando el servicio, obtengan el beneficio, la certeza legal de que pueden continuar haciéndolo, pero dentro del marco legal. Lo que sigue es también utilizar los sistemas de transporte masivo, aunque es un área que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones.
se continuará fortaleciendo el uso del cable o de los mexibuses, o por ejemplo con el transporte por ferrocarril, el tren de México a Toluca, el tren interurbano, también nos va a ayudar a regular lo que va a suceder en la zona, en el valle de Toluca, porque puede ser el rector de los alimentadores. Finalmente se ha determinado 8 cuencas o 8 zonas para alimentar las estaciones que habrá. Sí, claro, porque no nada más es arriba, ¿no? Sino abajo todo lo que va se va a ir desmenuzando, ¿no? Que tendrá un impacto arriba y abajo. Claro, eso es un hecho. Hay que alimentar al tren. ¿Cómo llegar a ese ¿Cómo llegar a ese tren? Pero también se puede usar para moverse transversalmente en la ciudad. Entonces, no solamente es lo que técnica o materialmente se puede hacer con normativa o tal, sino también establecer las rutas o las mejores redes para integrar ese transporte, ¿no? Por eso también estamos buscando generar un programa integral de movilidad urbana sustentable, que son PIMUS. Estamos por sacar las bases para que los expertos nos ayuden a elaborar ese programa, tanto en la zona de Toluca como en el Valle de México. Mónica, la movilidad sustentable. ¿Tenemos conciencia ya de lo que es la movilidad sustentable? Yo pongo siempre el ejemplo de Ámsterdam, donde lo raro, o varios países de Europa, lo raro es ver automóviles, ¿no? Uno ve una cantidad de bicicletas. A mí me sorprendió en Ámsterdam cómo el tren interno en la ciudad, que además son calles angostísimas, uno va caminando técnicamente al lado del tren. Y la gente, de una manera tan responsable, en automático, sabe cuando se acerca y entonces uno se hace a un lado y después vuelve a caminar. Vaya, todos saben lo que tienen que hacer. ¿Qué nos falta, Mónica, para que eso pueda suceder en una sociedad como esta? Yo sé que mucho, pero ¿por dónde podemos empezar para que no tengamos que correr o ganar el paso al tren? Sí. ¿Qué nos falta? La educación es fundamental. Sí. La parte del civismo, ¿no? A mí me sorprendía mucho cuando escuchaba que ya no había clases de civismo en las escuelas, cuando es algo fundamental. Y ¿no? Se ha notado, ¿eh? Se ha notado muchísimo, y creo que ese es parte del problema también, ¿no? Como decíamos, no asumimos la responsabilidad. Yo tuve oportunidad de vivir en Japón 6 años. Bueno. Y también caminabas en la calle y a veces me impresionaba cómo los taxistas se paraban, ¿no? Cuando un peatón tiene el paso, el derecho de cruzar, sí, ellos en automático lo hacen, claro. Ven un peatón y se detienen, ponen intermitentes, se hacen a un lado. Y acá yo lo veo con los ciclistas también, que nos toca en la ciudad. En unos casos les avientan el coche. También hay que decir que a veces muchos ciclistas también son muy irresponsables, abusan de esa posición. Aunque en la ley, Miguel, el peatón y el ciclista tienen la prioridad. Claro. Sin duda, tienen la prioridad, pero también tienen la obligación. La gran responsabilidad. Y la responsabilidad también de respetar pues las normas como los otros demás usuarios de la vialidad. Efectivamente, es importante considerar primero el tema de la educación, el tema del civismo. Eso, decíamos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, de la Secretaría de Movilidad, pero también Secretaría de Educación Pública, también otras diversas secretarías. De la mano con el gobierno, ¿no? Responsabilidad de cada uno de los usuarios de la vía, ¿sí? De hecho, el gran problema que se tiene para moverse seguro y que no haya lesionados y muertos, también falta una parte importante en el tema de la regulación, que es la publicación de la Ley Nacional de Seguridad Vial. Todavía se tiene hasta el 30 de abril de este año para que los senadores que se quedaron tienen esa oportunidad histórica de cambiar y de poder impulsar esa ley. Esa ley nos va a permitir tener recursos suficientes, una Agencia Nacional de Seguridad Vial que pueda coordinar el tema de las licencias, el tema de la infraestructura vial, el tema de la educación vial precisamente, que se tiene. Entonces es fundamental y se les hace un atento llamado precisamente para que la puedan sacar todavía adelante, ¿no? Claro. Eso en cuanto al tema legal, pero también falta trabajar cada uno de nosotros pues en esa corresponsabilidad que tenemos al estar compartiendo el mismo espacio público. Mónica, es muy amplio el tema y todavía quedaría mucho. ¿Cuál sería tu comentario final sobre el tema, la conclusión? Yo creo que algo bien importante es el tema que mencionaba Francisco de la conectividad.
O sea, nosotros podemos hablar de bicicletas ecológicas, podemos hablar de taxis ecológicos, el metrobús, el tren, pero si estos no se conjuntan y hacen una red de conexión, una gran red, va a ser un fracaso, ¿no? Y está haciendo. Digo, creo que han funcionado las bicicletas en la Ciudad de México, tenemos aquí en Toluca, pero la verdad es que los tramos en los que se pueden utilizar son a veces inadecuados o no son accesibles para todos, ¿no? O funcionales en caso, ¿no? De casa, trabajo, casa. Así es. Yo puedo tomar mi bicicleta a lo mejor de un tramo que me va a dejar en un punto en donde ya no tengo nada que hacer. O tengo que tomar un taxi o tengo que tomar un autobús y eso pues me va mermando el movimiento justamente y el tiempo que yo tomo en un traslado es mucho mayor, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar en ese sistema de cohesión de todos estos pequeños sistemas que nos van a ayudar a hacer esta movilidad más sustentable y sobre todo más económica, ¿no? Lo que decías, económica en cuanto a que tengamos menos estrés, tengamos menos presión de llegar a un trabajo, a una escuela, a un lugar en donde tenemos una cita y no estar presionados por el tiempo y por la seguridad sobre todo, ¿no? Francisco, complejo también. Es un tema con muchas áreas de oportunidad. Hemos actuado en varias zonas y vamos a irlo resolviendo por segmentos o por zonas. No podemos resolverlo de manera integral de un solo tajo. Sí, claro. Por ejemplo, hemos intervenido en la zona del Mexipuerto de Cuatro Caminos, en donde cuando hacemos los operativos, se reducen los tiempos de salida de los autobuses o de las vagonetas de 40 minutos a 3 minutos. Entonces, esto hace que los ciudadanos puedan tener un mejor transporte, sobre todo lo que decía hace un momento, la conectividad, de bajarse de un servicio a otro, ¿no? Y hacerlo en un ambiente seguro. Miguel, las leyes, que es de lo complicado, ¿no? También. Claro. Partiendo de la Ley Nacional de Seguridad Vial, pues se pueden generar diversas acciones. Sin embargo, tampoco creo que es fundamental quedarse a esperar la ley porque puede no salir. Hay que empezar a trabajar, como bien lo dice aquí el subsecretario, en diversos aspectos. El tema de la conectividad por un lado, pero también insistimos nosotros mucho en el tema de moverte seguro. Claro. Campañas para los peatones, para que se puedan mover seguros. Sí, hay que ver el tema de las fotomultas, que se haga de una manera adecuada la implementación de ese programa. La reducción de la velocidad ayuda muchísimo a reducir los accidentes, te mueves de mejor manera y de manera más eficiente, como lo hemos dicho, y de manera más segura, ¿no? Y más segura. Pues bueno, el tema es complejo, muy amplio. Nos llevaríamos semanas hablando del tema, pero creo que lo importante, como dice su secretario, es comenzar con estos pequeños avances reales, concretos en el día a día. Y el tema de educación, que creo yo es fundamental. Se puede tener un extraordinario programa gubernamental, claro, pero si no hay gente educada y consciente, no va a servir absolutamente de nada. Les agradezco muchísimo, mi querido Alfredo, un gusto compartir contigo. Igualmente. Les agradezco mucho y pues a movernos más y mejor. 7 de la mañana con 53 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo MXQ Noticias.